Listo, bien. Entonces, bueno, ya está grabando. Entonces me dices que ¿desde qué página? 86. Perfecto. Del PDF, ¿sí? Sí, Sea de una medida de similitud, ¿sí? sí, Entonces, el número ¿eso es como un ejercicio que sí. O una definición. sea de su y una medida de similaridad entre las observaciones y J? Para este par de observaciones denote número de variables con respuesta 1 en ambas observaciones, número de variables con respuesta 0 en el sujeto y 1 en el sujeto 1, número con respuestas 1 en el sujeto I y 0 en el sujeto J, número de 0 en ambas opciones. O sea, esto. Entonces, hay observaciones en donde tenemos 1 y 1, de observaciones en donde tenemos 0 y 0 y C y B, ¿cierto? Sí, ¿Sí? Entonces, van a ver, por ejemplo, en esta se pueden proponer medidas de similitud o de similaridad. A más D sobre P. Entonces miremos qué significará A más D sobre P. A es este, ¿cierto? sí. Y D es este. Entonces, si esos señores son grandes, quiere decir que hay, que la observación de J es muy similar a la observación de I, ¿cierto? Sí. O sea, si fueran iguales, B y C, ¿qué serían? ¿Qué valores tomarían? Cero. Muy bien. Entonces, ¿cuánto daría la suma de A, B, C y D? Dos. Ok. Quedaría solo A más D, ¿sí o no? Sí. Ahora, si hacemos esta definición de similitud, quedaría A más D sobre P, pero P, ¿cuánto nos dio en este caso? Dos. A más D, ¿sí o no? O sea, 1. Luego, si son iguales, la medida de similitud es 1. Ahora, si son diferentes, ¿cuál es la medida? ¿Qué valor toma A y qué valor toma D? Si son diferentes. Si son diferentes. Cero. Muy bien. Entonces, ¿qué valor toma la medida de similitud? ¿Cuánto daría A más D? Cero. Muy bien. O sea, 0. Entonces, es una medida de similitud que si son iguales me da 1 y si son diferentes da 0. ¿Está claro ese ejemplo de medida de similitud? Sí. La medida de similitud, de hecho, hay un libro que es el libro del profesor Campo Elías. No sé si yo te lo envié, ese creo que yo ya te lo había enviado, no me acuerdo. En el libro del profesor Campo Elías explica esa parte, en esta partecita, no estoy variado, este. En el capítulo número 6 explica eso. Y uno puede ver que las medidas de similitud es lo contrario a una distancia. Es lo contrario. Mm, a ver, descomposición, métodos de planificación, distancias. Distancias para variables. Entonces tenemos estas distancias que son las que ahí están. Entonces está, por ejemplo, euclidiana, ¿cierto? NR se dice que es Euclidean. Manhattan o City Block, que es la de la sumatoria de los X, y J, ¿cierto? Sí. La de Minkowski, que es esta, la del máximo, la de Chebyshev, la de Canberra, y también hay unas de similitud, que es lo contrario a una distancia. Entonces acá hay un ejemplito de juguetico que explica. Y eso podemos ver acá, entonces, las medidas de similitud. Estos son distancias, distancias, distancias. Bueno, distancias.
¿Y dónde está lo de similitud? No lo veo. Se me perdió. Pero sé que este libro lo tiene. Sí. Estoy casi que seguro que este libro tiene medidas de similitud. ¿No? Ay, no, qué raro. Qué raro. Me parecía tanto que sí. Pero bueno, las medidas de similitud es eso. Entonces, en este ejemplo, vemos que cuando son iguales da 1 y cuando son diferentes da 0. ¿Qué pasa si una distancia da 0? Una distancia de un punto a otro da 0. No una Que, similitud, sino una distancia. pues ¿Cuál que es está, la distancia entre usted y usted? sí, que están en el mismo lugar. Están en el mismo lugar, o sea, son los mismos, ¿sí o no? Ujú. Entonces, la similitud es al revés. Si es grande la similitud, quiere decir que son los mismos, pero si es pequeño y muy cercano a cero, es que son diferentes. O sea, la similitud es lo contrario a la distancia, no sé si es claro. Sí, sí, sí es claro. ¿Listo? ¿Sí es claro? Sí, Muy bien. Bueno, entonces vamos a ver otra. La Harkar propone esta. Entonces veamos a ver qué es eso. A más B más C y A. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver solo el efecto de A, o sea, solo el efecto de la primera componente. 1, 1. ¿Qué pasa si este señor es, si todos son ceros menos este señor? O sea, esto es 0, 0, 0. ¿Cuánto me da esto? A sobre A, ¿cuánto vale B? cero, Muy bien. ¿Y cuánto vale C? cero, O sea que esto vale uno. 1. O sea que la igualdad o la diferencia, la medida de similitud, solo va a estar en la primera componente. Sí, Ahora, ¿qué pasa si resulta que estos son muy grandes, son números muy grandes, los otros, el B, el C y el D, pero en la primera componente sí es cero? Gané 0 acá, pero acá son números grandes, B, C y D. ¿Cuánto nos da la medida de similitud de Hackard? ¿A cuánto vale? cero. Muy bien. ¿Y A más B más C? Mm, Pero, sí, Porque este vale cero, es que no lo copié muy bien. sí, está Este bien. vale cero, este vale C. Entonces vale cero, ¿sí o no? Sí, O sea que la medida que propone Jacquard de similitud solo tiene que ver con esta componente. Y la otra, ¿cierto? Que nos faltaría. Bueno, lo otro es que, digamos, si yo tengo muchas n observaciones, ¿cierto? Yo puedo hacer mi matriz de similitudes, como puedo hacer mi matriz de distancia de Mahalanobis y eso, ¿cierto? sí, Entonces, yo tengo n observaciones. Entonces yo quiero ver las distancias. Acá tengo el 1, el 2, el 3, etcétera, hasta el enésimo. El 1, el 2, el 3, hasta el enésimo. Pregunta, ¿cuál será la similitud, que es lo contrario a la distancia, entre 1 y 2? ¿Grande o pequeña? entre uno y dos. Perdón, entre 1 y 1. Eh, ¿Grande o pequeña? La Grande, distancia, grande, muy bien, sí, sí. porque la distancia es pequeña. Ujú. De hecho, como en este caso, las que hemos propuesto, que son la de Soka, la de Michener y la de Jacquard, ellas, el número más grande que pueden tomar, ¿cuál es? Uno, Entonces, ¿cuál será la similitud entre uno y uno? uno, Perfecto. ¿Cuál será la similitud entre 2 y 2? uno, ¿Cuál será la similitud entre n y n? uno. Ahora, si nosotros recordamos la distancia, en distancia será al revés, ¿cierto? 1, 2 hasta n, 1, 2 hasta n. Por ejemplo, consideremos la distancia de Mahalanobis bajo una matriz de varianzas y covarianzas. ¿Cuál era la distancia entre 1 y 1? Cero. Muy bien.
0 y 0. Entonces mira que es una cosa invertida a las similitudes, ¿sí o no? Sí. De hecho, una distancia que uno puede proponer acá sería una distancia entre el individuo y J sería igual a 1 menos la similitud de IJ, ¿cierto? Y quedaría una distancia, ¿sí o no? Sí. Vamos a ver el ejemplo 3. Suponga que se tienen 4 sujetos en 6 variables, de las cuales se han clasificado como presencia y ausencia. Entonces, estas son similitudes cuando yo tengo variables categóricas, porque, por ejemplo, en la distancia de Mahalanobis son variables continuas, ¿sí o no? Sí. Eso es importante. Bueno, entonces acá tenemos que el sujeto 1 y las variables. ¿Listo? Ahora vamos a hacer la tablita. ¿Listo? Como otra vez, en la de Mahalanobis son categóricas. Variables continuas, no. La de Mahalanobis, que es esta. Vamos a hacer un recorrido rápido. Estas son las distancias de Mahalanobis. Son solo para variables continuas. Porque de hecho la distancia de Mahalanobis viene de la siguiente. Viene por lo siguiente. Resulta que uno tiene cuál es la distancia entre un punto y otro, pero en Rn, o sea, normal, en Rn con la métrica normal. Es la raíz, ¿cierto? De Sí. x sub 1 menos y sub 1 y así hasta x sub n, y sub n, ¿sí o no? Menos y sub n Sí. al cuadrado. Pero eso yo lo puedo ver como el vector x menos y transpuesto por la matriz x por x menos y, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Pero ahora, no siempre es necesario tener una idéntica. Uno puede tener una matriz definida positiva, pero hay un teorema que nos dice que toda matriz definida positiva define un producto punto y define por lo tanto una distancia. Esa matriz definida positiva uno la llama A, pero esa simplemente es la inversa de una matriz de varianzas y covarianzas. Pero esto es cuando el vector X, el vector Y, son vectores aleatorios continuos. Continuos. O sea, por ejemplo, la estatura, el peso, ¿sí? Sí. Sí fue claro ese ejemplito, ¿sí? Sí. Muy bien. Bueno, esas son las distancias. Entonces, lo que le decía, mire, esto es una matriz definida positiva y en efecto define una distancia. No sé si algo, ahorita lo vemos con más calma. Esta es la distancia de Mahalanobis, mire. Pero es para variables continuas. ¿Vamos bien? Sí. Muy bien. Sigamos. Entonces, ¿dónde vamos? Ya me perdí. Distancia de Minkowski, de esto era lo que te mostraba, listo. Vamos en similitudes. Allá, por acá. Medidas de similitud. Bien. Entonces, tenemos entonces ya son estas similitudes, en este caso, se usan para variables categóricas. Por ejemplo, en este caso solamente es presencia-ausencia. Sí. Entonces, por ejemplo, el sujeto 1 tiene presencia acá, ausencia acá, ausencia acá, presencia acá y presencia acá. O sea que si nosotros queremos hacer, por ejemplo, una tablita entre el sujeto 1 y sujeto 2, entonces, sujeto 1 y sujeto 2, ¿qué son? Son 0 y 1, 0 y 1, ¿cierto? Sí. Entonces, en este caso, el objeto 1, ¿cierto? En este caso, la observación 1 con 2, tiene en la variable tiene una concordancia y una concordancia de 1, ¿cierto? O sea, ¿cuántas van? 3. 3. Entonces, si yo acá tengo, esto es al revés, 1 y 0, 1 y 0, 1 y 0, 1 y 0. Entonces, acá 1, 1 va 3. ¿Cuántos hay 0, 0? 1. 1. ¿Cuántos hay? Pongamos acá el individuo 1 arriba y el individuo 2 acá al lado. ¿Cuántos hay del individuo 1, 0 y del individuo 2, 1? ¿Y cuántos hay del individuo 1, 1 y del individuo 2, 0? O sea, 3, 1, 1, 1. Entonces, ahí tenemos esta distancia. Ahora, supongamos que vamos a escoger la de Zócal. La de Zócal, ¿cuál es? S sub IJ. Creo que el azul no colabora. Ya.
S sub ij es igual a más D sobre la sumatoria de todos, que en este caso es 6. ¿Cuánto es a más D? 4. 4 sobre 6. O sea que la distancia de Michener y Zócal es 2/3. ¿Alta o bajita? 2/3, ¿cuánto es? Entre 1 y 0. Sí, es como alta, ¿no? Es como alta, tienen, y si se nota, ¿no? Se ven unos parecidos, salvo por unas cositas. El 6 eres de fórmula, o ¿Cómo así? ¿por qué dio 6? Pues queda sobre 6. Ah, porque siempre es A más B más C más D, siempre da el número de variables. Veámoslo. Veámoslo. Mira, 3 más 1, más 1, más 1. ¿Cuánto da esta suma de estos 4? Sí, 6. 6. Y en efecto siempre va a dar 6. Va a dar el número de variables porque en este caso tenemos Bernoulli. Entonces va a dar el número de variables. ¿Listo? Sí. Muy bien, muy bien. Muy bien. Entonces, digamos, sacando todas esas similitudes, tenemos lo que yo te decía, la diagonal de 1, ¿cierto? Sí. Y tenemos esas similitudes. Pregunta. La matriz de distancias es simétrica, ¿sí o no? Sí. Pero pregunta, ¿esta matriz será simétrica? ¿Cuál? Esta, la de similitudes. Eh, no. ¿Qué es simétrico? Esta componente es igual a esta, ¿cierto? Esta es igual a esta. Esta es igual a esta. Si tú ves, trazamos en la mitad de la diagonal una línea y todo lo que esté, ay, control Z. ¿Si es simétrica o no? Ahora sí, que nos contextualizamos. Si yo trazo una línea acá, esta matriz es un espejo de esta de abajo. Sí. ¿Sí? Por lo tanto, ¿es simétrica o no? Sí. Pero ojo, eso solo pasa cuando tengo los índices de similitud Zócal y Mechener. Porque si yo tengo, por ejemplo, bueno, no, mentira. Sí pasa siempre. Sí. Sí, no, sí. Siempre queda así. Bien. ¿Sí está claro? Sí, muy claro. Bueno, sí, bien. Eso está muy bien. Listo. Ahora vamos a ver el ejercicio número 4. Los biólogos Johann y Wirth del 1981 describieron dos nuevas especies de insectos, Amoroela faxiato y Pseudofaxiata. Puesto que las especies son similares en apariencia, resulta útil para el biólogo estar en capacidad para clasificar un espécimen AF o APF, basado en características externas que son fáciles de medir, que son el Grohan y el Wirth. Se reportan la medida de longitud de las antenas y la longitud de las alas. Bien. Ambas en diámetros de 9 insectos. ¿Listo? Entonces vamos a ver la similitud. Tenemos dos insectos y vamos a ver las similitudes. Eso se usa mucho en ecología. Eso es muy usado en ecología. No sé si habías visto eso. No. Eso tiene un nombre y se llama filogenia. ¿Filogenias? No. Tiene otro nombre. Bueno. ¿Será posible encontrar una regla que nos permita clasificar un insecto dado en AF o en APF? Los datos recopilados fueron estos. Entonces, ¿qué toca hacer? ¿La variable es discreta o continua? Continua. Entonces usamos índices de similitud o distancias de Mahalanobis. Distancia Luis. Muy bien, muy bien. Entonces construir el gráfico de aquí. Entonces vamos a verlo. Entonces mira, el gráfico, entonces lo tenemos así, es bivariado, ¿sí o no? Y en efecto, esto entonces tiene acá unas medidas. Entonces, vamos a ver las medidas de las distancias. ¿Esto toca correrlo o ya están las salidas o no? No, yo creo que tocaría, sino que la base de datos está en otra parte. Ah, listo. Listo, envíamela si quieres y la vemos. Bueno. Y vemos también cómo sacar la matriz de distancias de Mahalanobis en R.
Cosas así también muy interesantes. Bien. Bueno. ¿Y está claro? O saco la pantallita. Igual ahorita no he usado pantalla, pero me da susto que no se entiende. Sí, está claro. Ah, bueno. Bien. Sí. ¿Cuál será? Ese es el ejemplo que el número. El número 4. Aquí hay muchas bases, no sé cuál será. ¿De cuál? Listo, ahí quedó pendiente de la base. Un segundito. Sí, la estoy buscando. No, no puedo encontrarla. Hola, ¿estás ahí? Listo, sí, ya llegué. Listo, entonces ya la enviaste. No, sino que como yo creo que como son tan poquitos datos, creo que él lo que hizo en esa clase fue literal como copiar y pegarlos de las diapositivas. Bueno, entonces intentemos a ver. Control C. Uy, jeje. Sí, no sé, pues bueno, pero se entiende que digamos acá, por ejemplo, ven a ver, miro rápidamente y te explico esa parte. En un RPUBS lo vemos con calma. Ahí se ve. Sí, Bueno, entonces, por ejemplo, nosotros tenemos eh, acá tenemos X1, X2, X3 y por ejemplo tenemos una categórica interesante, ¿no? Entonces, bueno, cojamos las continuos. Hallemos la matriz de varianzas y covarianzas. Pero la matriz de varianzas y covarianzas no es tan interesante como la de correlaciones. Nos dice cuántas correlaciones hay. Entonces, por ejemplo, vemos que hay fuerte o acá cómo está la matriz de correlaciones. ¿Cuáles se relacionan más que cuál? X2 y X3. X2 y X3, correcto, son las que más se relacionan muy bien. Y esa matriz es la que cogemos para la distancia de Mahalanobis. Entonces, por ejemplo, bueno, podemos graficar.
hacer gráficos 2 a 2 para ver esas correlaciones. Podemos estandarizar para poder ver las distancias. Y por ejemplo, la distancia de Mahalanobis se calcula de la siguiente manera. Mahalanobis es igual a SQRT de Mahalanobis de un billete por la media con la matriz de varianzas y covarianzas dada. ¿Sí? Sí. Entonces, miremos. Si vemos acá la matriz, la Mahalanobis, tenemos acá unas distancias. ¿Sí? Y vemos que hay unos outliers. ¿Qué son esos outliers? Distancias muy ¿qué? O sea, muy grandes, muy bien, muy grandes. O sea, que hay uno que otro dato que tienen distancias muy grandes. ¿Ya? Acá cogemos los atípicos y vemos quiénes son, como para ver, qué hace. Bueno, otra cosa, no sé si ya lo viste, el determinante de la matriz de varianzas y covarianzas se llama la varianza generalizada. Y la traza de la varianza, de la matriz de varianzas y covarianzas se llama la varianza total. Varianza generalizada y varianza total. No sé si ya lo viste. Creo que sí, pero no lo recuerdo bien. Ok, bueno, igual hay para tenerlo que estos son los nombres. Bueno, y acá tenemos solo la distancia de Mahalanobis. Solo nos da esa. Pero bueno, ahí podemos ver cosas acerca de las distancias. ¿Sí está claro, más o menos? Sí, está claro. Bueno, ahora distancias y similitudes estadísticas. Entonces, bueno, entonces esto se usa para clustering, para todo eso. Entonces, una medida euclidia, la normalita, a distancia euclidia normal. Pero recordar que no solo hay distancias euclidias, sino que hay más cosas interesantes. La de Manhattan, la distancia del valor absoluto, ¿sí o no? Sí. Bueno, bien. Esta es muy interesante, entre dos variables, entre dos valores. Entonces, la distancia correlación es 1 menos la correlación. ¿Qué pasa si P es igual a Q? ¿Cuánto me da la correlación? 0. Ah, no, 1. No, miremos. Si X es igual a 1,3, la correlación entre X con X, ¿cuánto es? 1. Entonces, ¿cuánto me va a dar 1 menos la correlación? 0. O sea que son los mismos, ¿sí o no? Sí. Es una auténtica distancia. Esto es la distancia correlación. Interesante, ¿no? Sí. Entonces uno puede hacer distancias de una, por ejemplo, distancia acá, distancia de X, siempre. X, y el metro. ¿Listo? El metro. Si le colocamos más observaciones, pues nos da más distancias. La de Jackknife. Entonces, por ejemplo, la de Jackknife es la correlación de Jackknife. Entonces hallo la correlación de Jackknife y todo, y empiezo a hacer la distancia. Entonces, acá ya nos quedaría la correlación generalizada de Jackknife es el mínimo de las correlaciones de Jackknife entre cada una de las variables. ¿Qué pasa? Que Jackknife es más robusto, ¿cierto? Pearson, digamos, por outlier se deja afectar. Este no. Este es muy robusto porque es una correlación mucho más fuerte, ¿no? ¿Sí la conocías, la de Jackknife? Ahí vemos eso. Ah, bueno, ¿sí la conocías? No. Bueno, ahí vemos eso. Ahora sí, índices de similitud. Entonces, los índices de similitud, bueno, estos son distancias, siguen distancias, escalas de variables, nominal, ordinal, ejemplo. Mira, esto también se puede hacer en una matriz de varianzas y covarianzas. Si tú tienes, tú puedes hacer el gráfico de la matriz de varianzas y covarianzas. Pero ¿para qué se ve todo esto? Finalmente se ve para esto. Un temita que es bueno para que usa las distancias es el K-means. No sé si lo has escuchado. No.
El K-means lo que hace es coger una distancia e ir viendo y ir agrupando los grupos, unos grupos. Esto se usa mucho en la estadística, demasiado. Y lo que hace es eso, por ejemplo, decir, no, mire, este grupo se parece, este también, este también, este también. Entonces, por ejemplo, si en un futuro usted trabaja en un banco y resulta que estos de acá tienen unas características, entonces a esos usted les va a dar unas promociones o así. Eso se usa mucho en los bancos, en la biología, en demasiadas. Muy ¿Vamos interesante. bien? ¿Sí? Sí, está claro. Muy bien. Eso con respecto a las distancias, el número de clúster, etcétera. A ver si salen las medidas de similitudes. Oiga, este recurso está muy bueno porque tiene todo el curso de análisis multivariado. Le voy a enviar este recurso, ¿vale? Por favor. Listo. No sé por qué no salen las medidas de similitud. A ver, preparación. Los datos se preparan, matrices de distancias. Entonces, por ejemplo, uno puede hacer unas matrices de distancias. ¿Y cómo se interpreta? Entonces, mira, acá tienen, si estos son distancias, vamos a ver qué distancia es. Son distancias normales. La distancia de piso, que es 1 menos la covarianza entre ellas. Bueno, si es alta, si es roja, entonces es alta. O sea que estos rojos de acá son diferentes entre sí, mientras que estos azules de acá son más o menos similares entre sí. ¿Sí es claro? Sí. Eso, así se interpreta. Entonces, bueno, acá hace lo del camins otra vez, pero necesito porque necesito más la teoría. Todo eso es para hacer todo esto, ¿sí? Sin embargo, pues la teoría es importante. Déjame yo busco rápido una medida de similitud. Medidas de similitud. En estadística, función real, uso de clustering, Ahí hay unas. Bueno, listo. Pues sí, finalmente una medida de similitud es lo contrario a una medida de distancia. De hecho, mira lo que acá me dice, la similaridad puede ser transformada a una distancia de la siguiente manera. 1 menos una similitud, ¿cierto? Lo que yo te decía. La raíz de eso, ¿cierto? O así, ¿cierto? Entonces, eso se puede. Bueno, acá también nos explica cuando tengo, eh, cuando tengo una tablita de contingencia entre dos valores. Y acá tengo más medidas de similaridad. Está esta, que fue la que nosotros vimos. Hay más, hay más, hay más, hay más, hay más. Hay unas más interesantes que otras. Hay unas que vamos a usar más que otras, etc. La matriz de similaridades, todo está perfecto. Bien. No sé, digamos, si tienes alguna duda. Está clarito. Está claro. Y de hecho, acá arriba debe definir la similaridad antes de dar estos ejemplos. Esto debe definirlo. Acá, entonces más arriba las dice. Entonces dice, las similaridades. No, pero estos son distancias. Distancias, 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 distancias. Para variables binarias. Estas son distancias, distancias. Salió el video. Distancias, distancia, distancia, distancia. Y lo otro, esto ya sí es una medida de similitud. Que son análogas, ¿no? Si tú tienes la similitud, tienes la distancia, y si tienes la distancia, tienes la medida de similitud. Voy a enviar, mira, acá hay unas similitudes interesantes. Este artículo está interesante, también voy a enviarte. Bueno, pues está como interesante, mira, habla de las similitudes, de todas las similitudes posibles había así por haber, mira. Y no necesariamente todas están entre 0 y 1. También podemos ver eso. Hay algunas que están entre -1 y 1, ¿sí o no? ¿Sí es claro? Sí. Hay otras que son equivalentes a una métrica y hay algunas que no. Entonces acá nos dicen, no, mire, esta no puede ser transformada en ninguna métrica. Hay unas que son equivalentes a la métrica euclidia.
Entonces, pero hay otras que no. Entonces, hay este artículo da como esos tips y esas partes de las medidas de similitud. No sé si necesites algo más. Eh, bueno, yo aquí tengo un ejemplo. Sí, Lo que hicimos, que la verdad yo olvidé cómo se hacía. tranquilo. Me gustaría repasar. Listo. Entonces voy a dejar de compartir. Tú me lo envías por el WhatsApp, ¿sí? Sí, Entonces, hallé la distribución del vector Y. Ah, pero eso es normal multivariada, eso es diferente a distancia. Pero no, está bien, ya vamos a ver eso. ¿Listo? sí, sí. Voy a pasar a la tabletica y lo hacemos en la tabletica. Entonces dice, X es un vector aleatorio 4 variado con vector de medias mu y matriz de varianza sigma, ¿sí o no? Sí, Define el vector aleatorio Y igual a esa cosa. Halle la distribución de Y. Ese es el primero. El segundo dice calcule la probabilidad de x2 mayor que 0 dado x1 igual a 3. La tercera dice halle la distribución de x1 y de x2 y halle la distribución condicional de x1 dado x2. ¿Listo? sí. Entonces ya vamos a compartir pantalla y lo vemos. Bien. Bueno, listo. Bueno. Bueno, entonces resulta que hay un teoremita muy bonito y es el siguiente. Que vamos a verlo con mucho más calmita. Bien. Entonces, miren, ¿cuál es la normal multivariada? ¿Cuál es la normal multivariada? ¿Cuál es la forma de la normal multivariada? Pues definición. Una distribución normal p variante, ¿sí o no? ¿Qué es una distribución normal p variante? Entonces, sea x, un vector aleatorio, va a colocarle cola, se dice que X vector aleatorio distribuye normal p variante con vector de medias mu y matriz de varianza sigma, si y solo si la función de densidad del vector aleatorio X evaluado en un vector es igual a 1 sobre raíz de 2 pi a la p, varianza generalizada a la 1 medio, exponencial de menos 1 medio, distancia de Mahalanobis. ¿Sí? ¿Está claro esa definición? Sí. Bueno, ¿cuál es la esperanza del vector aleatorio X? La generalizada, ¿cuál era? El Es... determinante de la varianza, de la matriz de varianza psicovariante. Vale, Y esta es la distancia de Mahalanobis, ¿listo? sí, Pues esta es menos 1 medio, distancia de Mahalanobis. Y este es la varianza generalizada. ¿Listo? sí. Pregunta, ¿quién es la esperanza del vector aleatorio X? Eh, El vector mu, ¿sí o no? sí, Y la varianza del vector aleatorio X, ¿quién es? sí, Muy bien. Bueno, ¿está claro? sí. Ahora, la función generadora de momentos del vector aleatorio X, ¿quién es? Le enseño una memotécnica para que se la aprenda. Miren, es que esta es re útil, esta la va a usar mucho. Mire. Usted coge y coloca T, mu y 1, ¿listo?
Y acá usted va a colocar T transpuesta sigma T, porque ya es un operador cuadrático, sobre 2. Y ya, esa es la función generadora de momentos. Pregunta, ¿qué es más fácil en la normal multivariada? ¿Su función generadora de momentos o su distribución? La generadora. Claro, mucho más fácil. Entonces vamos a ver un teorema que vamos a usar en ese ejercicio. Bueno, de hecho vamos a ver este teorema, hacemos el ejercicio 1, creo que sí 2, y otro teorema para hacer el ejercicio 3. Entonces, mire el siguiente. Sea X un vector aleatorio normal prevariado. Si quieres vamos a ver las dimensiones. Sea X un vector aleatorio normal prevariado con vector de medias mu y matriz de varianzas y covarianza sigma. Y sea A una matriz M por P más un vector de tamaño M. Se tiene que, si M es menor o igual que P y A es de rango completo, entonces A por X más B distribuye normal M variante con media A mu más B y matriz de varianzas A sigma A transpuesto. ¿Este ya lo viste, este resultado? No, no lo recuerdo. Bueno, ese resultado es el que se usa para el punto 1. Pero mira, la demostración de este resultado es muy sencilla. Vamos a hacerla por función generadora de momentos, ¿listo? Sí. Pues mira, pregunta, ¿qué propiedades tiene la función generadora de momentos? Una prueba. La función generadora de momentos de x más y bajo independencia es la función generadora de momentos de x por la función generadora de momentos de y. ¿Sí sabías eso? Bajo independencia. ¿Vamos bien? Sí. La función generadora de momentos de un vector aleatorio x por una matriz A evaluada en T es simplemente la función generadora de momentos de x eh, evaluado en A transpuesto T. Y la otra es la función generadora de momentos de x más un vector de constantes b evaluada en un t, es simplemente e a la t transpuesto b, función generadora de momentos de x. Vamos a hacerlo, a ver cómo nos va. ¿Listo? Sí. Entonces vamos a hallar la función generadora de momentos de esta señora, de ax más b. Pues la función generadora de momentos de ax más b evaluada en un vector t es igual a, saquemos esta constante C a la T transpuesto B, y nos queda función generadora de momentos de AX evaluado en T. ¿Sí o no? ¿Sí se entiende lo que dice? Use esta propiedad. ¿Sí es Sí. claro? La saqué, listo. Ahora, ¿cuál es la función generadora de momentos? Pues esto es E transpuesto B. Función generadora de momentos de X evaluado en A transpuesto T. ¿Listo? Pero como X es normal, entonces esto es exponencial de T transpuesto B, la función generadora de momentos de la normal. Entonces ahí te la enseñé. T mu, T transpuesto mu más, pero entonces como lo estoy evaluando en todo esto, entonces será T transpuesto A mu más T transpuesto A sigma A transpuesto T sobre 2. Ahora, metamos este allá, entonces nos quedaría exponencial de T transpuesto factor de A mu más B más T transpuesto A sigma A transpuesto T sobre 2. La función generadora de momentos caracteriza de manera única la distribución. ¿Sí sabías eso? ¿Sí? Caracteriza de manera única la Única la distribución. distribución. Y esto es una forma de la función generadora de momentos de una normal, pero ahora con qué media y con qué varianza. Con esta media, ¿cierto? Y con esta varianza. ¿Sí es claro? ¿Sí? Entiendo, pero no sé por qué.
Señor. Pues es un resultado, una propiedad. Sí, 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 que de hecho se debe a esto. ¿Tú ya viste ecuaciones diferenciales o no? Sí, Ah, bueno, en ecuaciones diferenciales, de hecho, déjame compartirte unas diapositivas mías. Eso lo tengo acá. Yo no sé por qué esto está tan terrible, por qué se ve tan grande. Dame un segundito. ¿Ahí se ve? no, Ah, no, no, espérame un segundito, comparto rápidamente la pantalla y te muestro algo, ¿vale? sí, Bien, entonces, material básico de clase, principios de variables aleatorias, listo. Entonces, allá está, listo. Entonces, ¿ahí ves? sí, Ay, yo no sé por qué está tan terrible. Ya. Entonces, miremos lo siguiente. Dice, en teoría de ecuaciones diferenciales, el teorema de la caracterización de Laplace dice que la transformada de Laplace de una función f es igual a la transformada de Laplace de g, entonces implica que f es igual a g, ¿sí o no? sí, Esto se puede interpretar como una identificación de la función. Para el que no conoce la teoría de Edo, se define la transformada de Laplace como la integral de 0 a infinito de e a la st por f de x, ¿cierto? sí. Con esa idea en mente se define la función generadora de momentos de la siguiente manera. Entonces, la función generadora de momentos es esto, ¿cierto? Sí. Por ese motivo, por el teorema de la caracterización de Laplace, uno tiene que la función generadora de momento caracteriza de manera única Ok, a la distribución. sí, Eso se debe a un resultado de la teoría de ecuaciones diferenciales que se llama el teorema de la caracterización de Laplace. ¿Listo? sí, Entonces, si acá tengo las propiedades. Teorema de la caracterización. La función generadora de momentos de t es igual a la función generadora de momentos de y. Entonces, la distribución es igual a la distribución de y. La demostración, pues el teorema de caracterización de Laplace. ¿Listo? sí. Bien. Bueno, muy bien. Entonces seguimos. Voy a compartir otra vez pantalla y seguimos acá, ¿vale? Sí. ¿Dónde es que está? Acá está. Bien, está claro, ¿sí? Ujú. ¿Conocías ese teorema, el de la caracterización? No, Muy interesante porque como vemos la función generadora de momentos es más sencilla, ¿sí, no? sí. Es que yo creo que el profesor lo resolvió así, con la, pues con la esperanza. Sí, entonces mira, ya tenemos este resultado, ahora apliquémoslo, ¿te parece? Sí, Nosotros tenemos el ejercicio número 1, nos dice que el vector aleatorio y es igual a x1 menos 2 veces x2 más 1, x2 menos x3 más 3x4 más 2, ¿sí o no? ¿Sí? porque, sí, sí, ya lo vi. Pero eso es igual a 1 menos 2. La variable 3 y 4 salen acá, No, entonces 0, 0, multiplicada por el vector aleatorio x. Y entonces acá, la variable 1 sale acá, mm, la variable 2 no. Sí, sí, la verdad sí. sí, en 1. La variable 3 Sí, entonces, ¿qué va acá? Perdón, aquí va 0, acá va 1, y aquí en la 3 menos uno, muy bien, y en la 4 tres. más las constantes, en este caso es 1 y 2, ¿cierto? Sí, O sea, esto es de la forma ax sí, más b, ¿sí o no? sí, Por lo tanto, nosotros tenemos que ax más b
Distribuye normal con media. A mu más B y sigma a sigma transpuesto, ¿cierto? ¿Quién será a mu más B? Este es A, ¿sí? Entonces se multiplica por el vector de Por el medio. vector de medios, muy bien. ¿Quién es el vector de medios? 2 menos 1, 3 Sí, y 1. muy bien. Más el B. ¿Quién es el B? B menos 1. Ah, no, 1 y 2. Muy bien. ¿Cuánto da esta fila por esta columna? ¿Cómo es que se hacía esto? 5. Componente a componente. 1 por 2, 2. Menos 2 por menos 1, 2, o sea, 4 más 1, 5. ¿Sí? Ahora este. 2 más 3 más. Espere a ver si da. ¿Sí? Sí. Ese es el vector de medios. ¿Listo? Esa es la primera componente. Ahora, ¿cuánto da A por sigma por A transpuesto? Entonces es hacer esos producticos, ¿listo? Ahí ya los haces, porque ya tienes A, ¿cierto? A es esta de acá, ¿sí o no? Por lo tanto, ya tienes A transpuesta, ¿sí o no? Sí. Y el ejercicio te da No mentiras. ¿Cuál es A? A es esta. Ah, sí. Es ese. ¿Listo? ¿Vamos bien? Sí. Muy bien. Ese sería, así se hace el primero. ¿Está claro, sí o no? Sí. Bien. Ahora el segundo se hace con un resultado interesante. ¿Qué resultado? El resultado de la inversa perdón, de la condicional. Entonces, eso se hace con lo siguiente. Entonces voy a compartirte pantalla. Voy a compartirte pantalla, ¿vale? Ahí se ve. Sí. Bueno, entonces voy a compartirte pantalla, voy a compartirte unas propiedades de la distribución normal multivariada. El libro, hay uno bueno que es el Anderson, no sé si lo conozcas, pero hay otro que es bueno, el Johnson and Wincher. ¿Dónde está? Ese libro es muy bueno. El Johnson and Wincher. Es como el mejor de multivariada. Es como el más nuevecito y el que más me gusta. Bueno, les dice, ¿dónde está la normal multivariada? El de Multivariate Normal Distribution. Es la función de densidad univariada, entonces acá va generalizando, va diciendo que la distancia de Mahalanobis es así. Es un librito muy, muy hermoso. Va colocando acá la distribución normal bivariada, hace los gráficos, mire esa vaina tan bonita. Es bien, bien chévere. Bueno, entonces acá explica cómo hacer los contornos de la normal. Explica esto que se le suma. Ah, mire, lo que estamos viendo. Si yo sumo A por X, entonces eso es A por mu, A sigma A transpuesto. Y se le puede añadir un D. También se le puede añadir un D y ya. Esto, o sea, es lineal en ese aspecto. ¿Sí está claro? Sí. Bien, acá hay un ejemplo. La matriz es lo que más es difícil. Ahora, vamos a hacer una partición de vectores. Vamos a tener acá un vector x1 y un vector x2. Entonces vamos a partir la matriz de varianzas y covarianzas. ¿Sí? Entonces vamos a tener que nuestra nueva submatriz va a ser una normal multivariada, pero con esa dimensión. Muchas gracias. No, está bien, gracias. Entonces acá tenemos nuestra nueva submatriz, la covarianza, ta, ta, ta.
Bueno, acá habla de cositas, pero nos interesa llegar a la condicionada, que es esto. Entonces, mire, lo que nos dice el resultado 4.6 nos dice lo siguiente. Tenemos una distribución x1, x1, ¿listo? Con estas medidas y con esta varianza, ¿está claro eso, sí? Sí. Ahora, si sigma 2 tiene determinante positivo, entonces la distribución condicional de x1, dado que x2 toma un valor x2, es una normal con esta media y con esta varianza. La demostración es considerar a esta señora. Y ya, si usted considera a esa señora, la demostración sale directa. ¿Por qué? Porque entonces usted al multiplicar a esta señora, lo que está haciendo es un traspaso de que ya tengo la información de que es 2. ¿Qué pasa si la covarianza entre el subvector 1 y el subvector 2 da 0? ¿Cuál sería la esperanza condicional? Sí. ¿Cuánto daría esta covarianza entre 1 y 2? ¿Cuánto? 0. Por lo tanto, la media solo sería μ1, ¿sí o no? Porque no depende de μ2. ¿Sí está claro? Sí. Bueno, entonces, este es el resultado que toca tener en cuenta ahí. Voy a compartírselo. ¿Usted ya tiene el Johnson and Winchell? No. ¿Sí? No lo tengo. Entonces voy a enviárselo, que es uno de los mejores libros de multivariada, me parece. Sí. Pues en mi perspectiva es uno de los mejores libros, el Johnson and Winchell. Sí, es uno de los mejores libros en lo personal para estadística multivariada. Es un librazo bonito, didáctico, pedagógico, todas las características que tiene un buen libro. ¿Listo? Sí. Bueno, entonces con base en ese resultado, hagamos el ejercicio, ¿listo? Entonces ya te voy a pasar a compartir pantalla, ¿vale? Sí. Bueno. Entonces, tú me vas dictando. Entonces dice, el ejercicio número 2, ¿qué dice? Primero la condicional. Sí, de la condicional. ¿Cuál de los dos? El segundo punto. La Y el tercero también, de hecho. Pero bueno, el segundo primero. Sino que ahí hay dos, ¿cierto? Sino que no entiendo bien cómo leerlo. Es la probabilidad de que x2 sea mayor que 0, dado que x3 es menor que 4. No, ese es otro. Esa es la probabilidad conjunta de que x2 sea mayor que 0 y que x3 sea menor que 4. Bueno, esa probabilidad está fuerte. Hagamos primero el de la condicional. Probabilidad de que x2 sea mayor a 0, dado que x1 es igual a 3, ¿sí? Sí. Bueno, entonces, ¿cómo nos quedaría ese? ¿Cómo distribuye x2 dado que x1 toma el valor 3? Normal, ¿cierto? ¿Con qué media? La media sub 2, ¿sí o no? ¿Cómo nos dice el resultado? Recordemos el resultado, nos dice la media de la que yo tengo acá, más la covarianza entre ellos dos, o sea, sigma 1, 2, sobre la varianza del segundo, entonces sigma 2, por x sub 2 menos mu 2, o sea, x3 menos, ¿cuál es la media acá en este caso? La media es... bueno, en este caso, ¿cuál es la media en el ejercicio? 2 menos 1, 3 y 1. Entonces, 2. 2 es la primera componente, ¿sí? Sí. Muy bien. Entonces acá iría 3 menos 2. Esa sería la media. Y la varianza simplemente es sigma 1, 2
sigma 2, 2 a la menos 1, sigma 2, 1. Y acá tenemos sigma, perdón, al revés. Acá tenemos sigma 2 al cuadrado. Más o menos, ¿qué nos dice la varianza? La covarianza. Menos, ¿sí o no? Sí, menos. Sigma 1, 2, sigma 2, 2 a la menos 1, sigma 2, 1. Es como un puente, mira. Perdón, al revés. Yo quiero pasar de 2 a 1, entonces acá sería 2, 1, 1, 1, 1, 2. ¿Sí ves que es como un puentecito? En donde todos los extremos siempre me quedan ¿en cuánto? No entendí esa parte. En 2. Mm, sí se entendió que estamos aplicando el resultado que te envié por WhatsApp, ¿cierto? Sí, el último. Donde la media y la varianza. Entonces ahora vamos a empezar a reemplazar. Esto es normal con media que mu sub 2 tenemos que es menos 1. Sí. Más sigma sub 1, 2. ¿Quién es sigma sub 1, 2? Sino que no entiendo, pero en la fórmula no dice sigma 1, 1. Sigma 1, 2. Ah, Sigma 1, 2. Sigma 2, 1. sí, está viendo la de la varianza. Ahora, ¿cuánto es sigma 2, 1? ¿Cuánto es? Sigma 2, 1. O sea, la componente de la segunda fila, primera columna de la matriz de varianzas y covarianzas. 3. Muy bien. La varianza de 1. 7, ¿sí o no? A 1, 1. Sí, Perdón, sí. lo estoy haciendo mal. A ver. 3 sobre 7 por 3 menos 1, menos 1. ¿Sí o no? Perdón, por 3 menos 2, 1. Ahora, la varianza. Entonces, ¿quién es la varianza 2? 6. Muy bien. Menos la covarianza 2, 1. Ahora sí 3 sobre 7 por 3. Ahora sí. Entonces nos quedaría menos 1 por menos 3 séptimos da menos 4, menos 3 séptimos, menos 10 séptimos. Esa sería la media. Y la varianza es 6 menos 9 séptimos. Eso quedaría igual a normal menos 10 séptimos. 42 menos 9, 33 séptimos. Y ese sería el resultado. O sea, distribuye normal con unidad 10 séptimos y con varianza 3 séptimos. Ahora nos dice que, o sea, eso sería, así distribuiría x sub 2 dado x sub 1. Ahora, la probabilidad de que x sub 2 dado x sub 1 igual a 3 es una probabilidad bajo esta normal. Mayor que 0 creo que es. Entonces vamos a hallarla en R. ¿Listo? Sí. Entonces en ese caso tendríamos que hallar un P norm. Entonces, la media es menos 10 séptimos y 33 séptimos. Recordemos, menos 10 séptimos y 33 séptimos. Esta mañanita. Entonces, queremos hallar la probabilidad de 0. ¿Cierto? La esperanza es menos 10 séptimos y la varianza es 33 séptimos. Como yo quiero que sea mayor, entonces lower tail igual a false. Y entonces tendría una probabilidad de 0.38. ¿Está claro? Sí. Listo. Bien. Esa sería la conjunta, ¿sí o no? Perdón, Sí. la distribución condicional. ¿Sí está claro? Sí. Muy bien, muy bien. Ahora, ahora. Ay, Dios santo, porque estoy allá. Bueno, ahora nos dice,
se halle la distribución de x1 y de x2. Entonces nos dice que vamos a hacer el tercer punto, ¿listo? Sí. Nos Y dice, sino que no entiendo cómo hacer esa conjunta, la de la probabilidad de x2 mayor que 0 y de x3 menor que 4. sí, es que está rara y está fea. Yo tampoco sé. Ok, Sí, no, yo tampoco sé. Pues sí tengo una idea, pero ahorita, si algo la cacharreamos ahorita, ¿sí? sí. Bueno, tenemos el subvector x1 y x2. Acá tenemos x1 y x3. Nosotros tenemos que si x es normal p variante, todo subvector va a ser normal también. Entonces, ¿cómo distribuye x2, x4? Eso va a distribuir normal de qué dimensión. 2 Muy bien, por 1. muy bien, 2. ¿Y qué esperanza tiene? ¿Cuál es la esperanza de 2? De x2. Ahí lo dice. Sí, la segunda componente de la media. -1 creo que es. Ah, sí, Revísala. menos 1. Y de x4, muy bien. Ahora, la varianza de x2. 6. Muy bien, muy bien. La covarianza entre x2 y x4. 0. Ah, no, 4. 4. Y la varianza de x4. 4. Listo. Ahora usted me va a decir el siguiente, o sea, x1, x3. Normal bivariado, ahí le ayudo. 2. 3. Ujú. ¿Y cuál más? 1, 3. La varianza. Menos 3. 7, la varianza, ¿sí o no? Así. La covarianza es -3, como lo dijiste. Y la varianza de 3, 5. muy bien. ¿Está claro? ¿De dónde fue que salió esa propiedad? Esta propiedad sale del siguiente teorema. Ya te comparto pantalla. Pues tú ya tienes ahí el Johnson and Wincher, ¿vale? Sí. Entonces vamos a ver la normal multivariante. Entonces dice acá que es la normal. Tenemos la campana de Gauss, tenemos la esta empírica, la regla empírica. Entonces acá la construcción. La construcción es demasiado hermosa. A mí me encanta esa construcción de la distribución normal, la bivariada. Muy bien, tenemos la distancia de Mahalanobis C, no sé qué, muy bonito todo. Y tenemos esta propiedad que ya la habíamos demostrado. Ahora tenemos lo siguiente. Tenemos que si este señor X es un vector de variado y yo quiero un subvector de dimensión Q, entonces él va a distribuir con media mu sub 1 y con varianza sigma sub 1. O sea, con las medias que corresponden a este vector y con las varianzas y covarianzas que corresponden a este subvector. ¿Está claro? Por ejemplo, acá yo tengo una normal 5 variada, entonces encuentre la distribución de x2 y de x4. Entonces, si yo tengo todas, ¿cierto? La distribución de x2 y x4 será mu2, mu4, sigma 2, 2, sigma 4, 4 y la covarianza es sigma 2, 4. ¿Sí es claro? Sí. Por ese resultado es que sí. Ah, listo. Gracias. ¿Listo? Bien. Super. Sí. Bien. Muy bien. Ese es un librazo. Ah, este libro me encanta. Este libro es muy bonito. Bien. Bueno, entonces vamos a hacer la condicional. Entonces la condicional es con el resultado que yo ya le envié de distribuciones condicionales. Entonces nos dice ahora haga x1 dado x2, o sea, haga
x2, x4 dado x1, x3 igual al vector 1, 2, ¿sí o no? Sí. O sea, me dicen, no, eso distribuye normal bivariado con media eta y varianza tau. Ya vamos a ver quién es eta. Entonces, eta tenemos que es la media de mu2, mu4 menos la covarianza entre 1, 2, o sea, entre la covarianza entre 2, 4 y 1, 3 por la varianza 1, 3 a la menos 1 por la distancia eh, entre 1, 2, que es el vector, y la media. En este caso, la media para x1, 3 es 2, 3. Entonces, ¿qué tendríamos? ¿Quién es la media mu qué? Acá es menos 1, 1. Ahí, ¿por qué no se utilizó la misma fórmula del punto 2? La misma, es la misma, sino que con varianzas y covarianzas, pero es exactamente la misma. Es la misma distribución. Pregunta, ¿cuál es la covarianza entre la variable 2 y la variable 1? Tres. Entre la variable 2 y la variable 3. Cero. Entre la variable 2, muy bien. Entre la variable 4 y la variable 1. 2. Ah, no. Sí, muy bien. Y entre la variable 4 y la variable 3. Menos 2. Muy bien. Ahora, ¿quién es la matriz de varianza? O sea, ¿quién es la varianza 1? ¿Quién 7. es la varianza 3? 5. ¿Quién es la covarianza entre 1 y 3? Menos 3. Me dice que esta debo invertirla. Y 2 menos 1 da menos 1 y 2 menos 3 da menos 1. Entonces tendríamos menos 1, 1, 3, 0, 2 menos 2. Invertimos esta. Bueno, ya ahí son cálculos matriciales que tú los puedes hacer, ¿sí o no? Sí, lo que no entiendo es. O sea, es la misma fórmula que me mandaste. Igualita. Ok. Ujú. Esa es para la media. Ok. Exacto, ese es para la media. Porque yo quiero mu2, mu4. Entonces, la media de mu2, mu4 con el puente. Me voy de 2, 4, 1, 3 y acá está. Para la varianza, pues será lo mismo. Será la varianza 2, 4. Sino que en la fórmula. Sino que es mi uno más. Entonces no entiendo por qué ahí dio menos. Ay, qué pena, es más. Gracias. Ah, ok. Acá es sigma 3, 1 y acá es a la menos 1. Esa sería la matriz de varianzas y covarianzas, la que nosotros llamamos tau. Ah, listo. Sí. Y es hacer todas esas multiplicaciones de matriz. No sé si es claro. Sí, es claro. Listo, listo. Ah, Yo creo que por hoy yo dejo hasta ahí. Déjame pausa.